A ver, cerremos los ojos un momento e imaginemos la escena. Estamos en Roma. Es el 10 de junio de 1934. Uf, qué imagen. El Estadio Nacional del Partido Fascista, repleto, 55.000 personas. En la cancha, Italia contra Checoslovaquia, la final de la Segunda Copa del Mundo. Pero el ambiente es denso. No es una final cualquiera. Para nada. El aire está cargado de política, de nacionalismo y, yo diría, de un miedo que casi se puede tocar. Esto es mucho más que fútbol. Totalmente. Es el escenario perfecto para un drama político. Y las fuentes que tenemos pintan un cuadro fascinante y, la verdad, bastante aterrador. Claro. Es que no se puede entender este mundial sin su arquitecto principal, Benito Mussolini. Su objetivo era clarísimo. Quería usar el torneo para proyectar la imagen de una Italia fascista, fuerte, disciplinada y, sobre todo, victoriosa. O sea, ganar no era una opción. No. Era una orden. Y el contexto ya era tenso de por sí. El campeón vigente, Uruguay, ni siquiera viajó a defender el título. Leí en las fuentes que fue una especie de boicot, ¿verdad? Exactamente. Estaban dolidos porque muchos equipos europeos, incluida la propia Italia, no habían ido a Montevideo para el primer mundial en 1930. Una cuestión de orgullo. Sí, un gesto de orgullo herido. Así que el trono estaba, digamos, vacante. Y Mussolini estaba decidido a que un equipo europeo, y concretamente Italia, lo ocupara. Es curioso, porque a pesar de toda la maquinaria que movió para organizar el evento, las fuentes señalan algo increíble. ¿Te refieres a la clasificación? Justo a eso. Esta fue la única vez en la historia que el país anfitrión tuvo que jugar una fase clasificatoria para poder participar. Tuvieron que ganarle a Grecia para estar en su propia fiesta. Increíble. Una fiesta donde el lema no oficial, dictado desde arriba, era simple y brutal: vencer o morir. Y creo que vale la pena meternos de lleno en cómo se jugó ese partido bajo la sombra de esa amenaza. Sí, vamos a eso. El partido avanza, muy tenso, sin goles. Y de repente, en el minuto 71 pasa lo que nadie en ese estadio quería que pasara. El gol checoslovaco. Antonín Puch patea y anota. 1-0 para Checoslovaquia. Y se hace un silencio sepulcral. Me imagino la cara de los oficiales, de los políticos en la tribuna. Y sobre todo la de los jugadores italianos. Claro, la derrota ya no es una idea lejana, es una realidad a menos de 20 minutos. Y esa presión no era una metáfora, Era una amenaza muy explícita y muy personal. Las fuentes son clarísimas con esto. ¿Qué tan explícita? Antes del torneo, Mussolini se reunió con el entrenador, Vittorio Pozzo, y le dijo algo que te hiela la sangre. Le dijo: usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Uf, qué fuerte. No deja lugar a dudas. Ninguno. Y bueno, una cosa es decírselo al entrenador, pero ¿cómo llega eso a los jugadores? Exacto, lo sabían ellos, sabían el riesgo que corrían. Lo sabían perfectamente. El gesto de Mussolini hacia ellos fue todavía más teatral, más directo. A ver. Las crónicas de la época cuentan que, mirándolos a los ojos, se pasó lentamente el dedo índice por el cuello y le susurró: ¿ganan o...? Shh. No. Sí. Y por si quedaba alguna duda, justo antes de salir a jugar la final, les llegó un telegrama al vestuario. Decía simplemente: victoria o muerte. ¿Victoria o muerte? Jugar una final del mundo ya es una presión psicológica gigante. No puedo ni empezar a imaginarme lo que es salir a la cancha sabiendo que tu vida depende literalmente del resultado. Con ese peso encima, la verdad es que parece un milagro que pudieran seguir jugando. Pues lo hicieron. Y con el tiempo en contra, en el minuto 81, a solo 9 del final, Raimundo Orsi, que era uno de los argentinos del equipo. Uno de los famosos Oriundi. Exacto. Consigue el empate. El estadio, que había estado mudo, explota. Claro, porque ese gol no solo salvaba el partido. No, salvaba al equipo de un destino, incierto, y forzó la primera prórroga en la historia de una final de la Copa del Mundo. Y en esa prórroga, con los nervios a flor de piel, llega el momento clave. Minuto 95. Apenas 5 minutos después de empezar el tiempo extra, Angelo Schiavio marca el 2-1. El gol de la victoria. Y el gol que, como dijo un jugador anónimamente muchos años después, les salvó la vida. Y ese gol le dio a Mussolini la victoria que tanto quería y convirtió a Italia en el primer campeón europeo de la historia.
Pero la historia detrás de los jugadores es casi más interesante que el partido. Y uno de esos jugadores, uno de los que marcó en la final, Raimundo Orsi, era parte de este grupo clave, los Oriundi. Pero hay un caso que lo resume todo, el de Luis Monti. Uf, Monti. Las fuentes lo destacan como un personaje único. Es el único futbolista en la historia que ha jugado 2 finales de Copa del Mundo para 2 países distintos. ¿Cómo puede ser? Su historia es una tragedia griega en 2 actos. Encapsula toda esta locura de la politización del deporte. Para entenderlo, tenemos que ir a la primera final, la de 1930, en Montevideo. Claro. Argentina, que se enfrentaba a la anfitriona, a Uruguay. La tensión allí era máxima, la rivalidad rioplatense en su punto más alto. Extrema. Y horas antes de ese partido, Monti recibe amenazas de muerte. Anónimas. No te puedo creer. El mensaje era claro. Si Argentina gana, él y su familia la iban a pagar. Salió a jugar aterrorizado, paralizado por el miedo. Por supuesto. Su rendimiento fue bajísimo, Argentina perdió 4-2 y la prensa argentina, que no sabía nada de las amenazas, lo destrozó. Lo convirtieron en el chivo expiatorio. ¡Qué brutalidad! Señalado en su propio país, ya entiendo por qué se fue. Exacto. Se sintió abandonado y aceptó una oferta muy buena de la Juventus. Y como tenía abuelos italianos, consiguió la nacionalidad. El régimen de Mussolini vio en él justo lo que necesitaba. Un mediocampista rudo, dominante. Y así llega a la final de 1934, esta vez con la camiseta azul de Italia. Y acá es donde su historia se vuelve una trampa perfecta. A ver. Una trampa que se resume en su propia frase que es escalofriante. Él dijo, en Montevideo me mataban si ganaba, en Roma me mataban si perdía. ¡Wow! Estaba atrapado. Totalmente. Jugó 2 finales del mundo seguidas, literalmente, por su vida, pero por razones opuestas. Es la personificación del atleta usado como un peón en un juego de poder que lo supera por completo. Y el caso de Monti nos lleva directo a la estrategia de los oriundis. ¿Fue una práctica común o algo que Italia explotó de una manera particular para este mundial? Fue una estrategia deliberada del régimen. El término oriundi se refiere a los descendientes de italianos nacidos afuera, sobre todo en Sudamérica. Claro, como hijos de Italia. Exacto. Mussolini los veía como hijos de Italia que debían ser repatriados para servir a la patria, en este caso, en una cancha de fútbol. El equipo campeón del 34 tenía a 4 argentinos y un brasileño, todos figuras clave. Pero, ¿era legal eso con las reglas de la FIFA de la época? Digo, hoy sería imposible. Era como mínimo muy irregular. Las reglas pedían un periodo de residencia de 3 años para jugar con una nueva selección. ¿Y Monti lo cumplía? Para nada. Monti fue convocado por primera vez en 1932, mucho antes de cumplir ese plazo. Pero las fuentes sugieren que la FIFA, con la enorme influencia de Mussolini, que era el jefe de gobierno del país organizador, simplemente... miró para otro lado. Exacto, decidió hacerse la ciega. La necesidad de que Italia ganara era una razón de Estado que estaba por encima de cualquier reglamento deportivo. O sea que la presión no era solo sobre los jugadores, sino sobre todo el aparato del fútbol mundial. Y me imagino que eso incluye a los árbitros, ¿no? Absolutamente. Si el camino a la final ya estaba lleno de estas irregularidades, los partidos fueron todavía más polémicos. ¿El de España, por ejemplo? El partido de cuartos contra España es el ejemplo más escandaloso. Las crónicas no lo describen como un partido, sino como una batalla campal. ¿Tan violento fue? Brutal. Terminó 1-1 y, como en esa época no había penales, se tuvo que jugar un desempate al día siguiente. ¿Al día siguiente? Sí. Y España llegó a ese segundo partido con 7 de sus titulares lesionados por la violencia del primer encuentro. 7. Y entre ellos, su arquero leyenda, Ricardo Zamora. Espera, 7 lesionados y aún así jugaron al día siguiente. ¿Y qué le pasó a Zamora? En una jugada clave del primer partido, el delantero italiano Meazza le hace una falta clarísima a Zamora. El árbitro no cobra nada y en el tumulto, Zamora termina con 2 costillas rotas. Increíble. Y el favoritismo del árbitro suizo, René Mercer, fue tan descarado, anulando goles a España, permitiendo el juego duro de los italianos, que la historia tuvo un final increíble. ¿Cuál? Cuando volvió a Suiza, no fue la FIFA, fue su propia federación de fútbol la que lo investigó y lo suspendió de por vida del arbitraje. Su propia federación. Sí,
Es como una admisión de culpa sin precedentes. Básicamente, su propio país le dijo, tu arbitraje fue una vergüenza. ¿Que tu propia federación te sancione de por vida? Eso es una prueba irrefutable. ¿Y fue un caso aislado o el patrón siguió? Siguió. En la semifinal, Italia jugó contra Austria, que en ese momento tenía un equipo legendario, el Wunderteam. El equipo maravilla, sí. Eran los grandes favoritos. Y de nuevo, el arbitraje fue el protagonista. Otro árbitro polémico. Otro. Esta vez el sueco Ivan Eklund permitió que Italia ganara 1-0 con un gol muy controvertido del oriundo Guaita. Otra falta al arquero. Otra falta clarísima sobre el arquero austriaco que el árbitro ignoró por completo. Y lo más sospechoso de todo es que, a pesar de esa actuación tan cuestionada, ¿adivinas a quién pusieron para arbitrar la gran final? No me digas que a Eklund. Al mismo Ivan Eklund. No puede ser. Primero ayuda a Italia a pasar en una semifinal dudosa y como premio le dan el partido más importante. Las fuentes no lo afirman, pero dejan flotando una pregunta muy incómoda sobre el nivel de influencia que tenía el régimen italiano. Es un panorama desolador. Una victoria construida sobre amenazas, reglas torcidas y, arbitrajes muy sospechosos. Más allá de la controversia, el torneo tuvo algunas particularidades interesantes, ¿no? Fue un mundial de primeras veces en varios sentidos. Sí, fue un torneo pionero. Como dijimos, fue la primera y única vez que el anfitrión tuvo que clasificarse. También fue la primera vez que participó un equipo de África, la selección de Egipto. Ah, mira vos. Y se jugó por primera vez el partido por el tercer puesto, que lo ganó Alemania, justamente, contra la Austria del Wunderteam. También me llamó la atención un dato de las fuentes. Se marcaron 70 goles en solo 17 partidos. Es un promedio de más de 4 goles por encuentro. Sí, algo impensable hoy. Totalmente. Refleja un fútbol mucho más abierto, más ofensivo, quizás tácticamente más ingenuo, y es un contraste fascinante con la final, que fue un partido cerrado, tenso, decidido por un solo gol en la prórroga. Muestra cómo la presión cambió por completo el estilo de juego. Entonces, si conectamos todos los puntos, la propaganda, las amenazas, los oriundi, los arbitrajes, ¿cuál es el significado real de esta Copa del Mundo? El significado es que la Copa del Mundo de 1934 va mucho más allá del deporte. Es uno de los primeros y más claros ejemplos del uso del poder blando, del soft power, a través de un evento masivo. Claro. Mussolini no solo quería ganar un trofeo, quería validar su régimen ante el mundo. Quería usar el fútbol para proyectar los valores fascistas de fuerza, disciplina y victoria a cualquier costo. La Copa no era el objetivo, era la herramienta. Y el legado que deja es terriblemente complejo. Por un lado, sí, Italia fue el primer campeón europeo, un hito deportivo. Pero fue una victoria manchada, lograda bajo coacción. Totalmente. Y la historia de Luis Monti lo resume todo. El talento del atleta subordinado al capricho de los poderosos, donde un partido de fútbol se convierte en un referéndum sobre tu propia vida. Y eso nos lleva a una reflexión final. Las fuentes que analizamos hoy muestran una amenaza de muerte directa de un jefe de Estado a su equipo. Podríamos pensar que es una locura de una época pasada. Pero no es un caso único. Para nada. 40 años después, en el Mundial del 74, la selección de Zaire, hoy República Democrática del Congo, se enfrentó a una amenaza casi idéntica de su dictador Mobutu Sese Seko. ¿También? Sí. Antes de su último partido contra Brasil, les advirtió que si perdían por más de 3 goles, ninguno de ellos podría volver a casa. Es la misma historia, décadas después, en otro continente. ¿Es aterrador? Y esto te lleva a preguntarte, ¿no? Sí. Obviamente las presiones hoy en día no suelen ser tan extremas y literales. Pero ¿qué presiones invisibles enfrentan los atletas modernos? Cuando representan a un país, pero también a patrocinadores, a intereses políticos, a la opinión pública en redes sociales. Quizás las amenazas ya no son de muerte, pero la idea del atleta como un instrumento de agendas que lo superan sigue tristemente más vigente que nunca.